Y es momento de hacer un contacto vía Zoom, en este caso, con el ingeniero Rodolfo Grau, Rudy Grau. Ya lo tenemos del otro lado, le damos la bienvenida justamente para hablar un poquitito acerca de cómo está el comportamiento actualmente del mercado. ¿Cómo estás, ingeniero? Bienvenido. ¿Qué tal, Katiuska? ¿Cómo estamos? Feliz de estar en contacto contigo, feliz de estar lejos de la ciudad, de la jungla de cemento y disfrutar acá del trabajo y la naturaleza. ¿Cómo está la situación por ahí, ingeniero? ¿Estás ya en tu ambiente natural, como se dice, donde más te gusta estar? Si bien te tenemos también por Asunción en algunas ocasiones, contame por favor cómo va la situación por allí, por donde te encontrás. Bueno, estoy en San Pedro, en el centro norte de la región oriental, en la localidad de General Resquín, distante 220 kilómetros más o menos de Asunción. La situación está bien. Hasta ahí podemos ir, Katiuska. Si miramos un poquitito, tanto la agricultura como la ganadería, estamos en momentos muy volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, años políticos, otra vez encima. Entonces, si miramos la agricultura, por ejemplo, tuvimos una disminución del precio de soja, por ejemplo, en particular del 11%, creo que era 11,3% con relación a esta misma época del año anterior. Con respecto a el rendimiento de los cultivos, en diciembre se esperaba una superproducción, no pasó eso para nada. En muchas zonas no se cosechó, entonces estamos hablando de rindes promedios a buenos, no es muy bueno y tampoco regular a nivel general. Con respecto al ganado, se está recuperando, las pasturas están recuperándose en esta época del año, pero el precio del ganado sigue fluctuando, sigue estando más o menos un 10% menor a lo que era el año pasado de esta época, Katiuska. Entonces son situaciones que el productor tiene que mirar un poco bien y afinar los números para tener un plan de negocio exitoso. Ingeniero, justamente en este último punto, como ya hablaba yo contigo también antes de hacer la entrevista, la idea era un poco profundizar acerca de lo que son hoy los precios del ganado en nuestro país y también hablar un poquito del paralelismo también que existe con la realidad del productor y esa rentabilidad que muchas veces se busca. Ya mencionábamos también en ocasiones anteriores, inclusive con otros entrevistados, que si bien el campo siempre sigue trabajando, no importa la situación climática inclusive en la que se encuentren, también estuvieron absorbiendo mucho el impacto de diferentes factores, entre ellos la suba de los costos de absolutamente todo. Tenemos la suba de costos de insumos, también en eso se ve reflejado la suba del precio del combustible también, que viene en un paulativo aumento ya desde hace un buen tiempo. Todo eso ha ido impactando y justamente el precio del ganado, ingeniero, es un tema que siempre se viene reclamando desde el sector productivo, porque siempre es como que no es tampoco el precio justo o lo que ustedes merecen recibir por tanto trabajo realizado. Sí, categóricamente, todo lo que dijiste coincido plenamente, pero el campo nunca paró, inclusive cuando tenemos momentos más en adversidad, tenemos que trabajar el doble o el triple. Inclusive tener que trabajar las 24 horas del día y de la noche también, Katiuska. Entonces, siempre hay que estar encima del negocio, hay que estar viviendo el negocio. Este es un emprendimiento que no se puede manejar por WhatsApp, por cámara o por internet. Tenés que estar ensuciándote la mano, tenés que estar acompañando, porque hay cosas que podemos manejar y hay cosas que no podemos manejar. Hablaste de un punto muy importante, la fluctuación de los precios. Hoy tenemos dos situaciones. Si hablamos de la ganadería en general, Katiuska, tenemos que entender de que produciendo a pasto sin ninguna suplementación, los costos son mucho menores, pero la rentabilidad también al mismo tiempo es mucho menor. Si vamos a irnos al otro extremo, mucho más dinámico, mucho más rápido, los tiempos más cortos, estamos hablando, por ejemplo, un confinamiento. Los costos suben, o la inversión, mejor dicho, sube, pero también acompaña por su momento el precio. Mirando un punto intermedio,
que es lo que tiene que hacer hoy en día el productor, es hacer una suplementación estratégica, ya sea un destete precoz, un pre-feeding o una suplementación invernal. Siempre tenemos que estar suplementando al ganado. Si hablamos del balanceado, el precio de la soja, vos que sabes más también el tema de cotizaciones, ¿te acordás? Hace 2 años atrás, la soja estaba en aproximadamente $280 de promedio. Ujú. Sin embargo, el año pasado subió a 630 y ahora estamos hablando de 570, 560, 580, más o menos. Si el productor no está afinando bien su puntería, tener bien los costos de producción al día, bien actualizados, se va a fundir. Eso es tarde o temprano, es mañana o pasado mañana. Todo subió, menos el precio de nuestro producto. Entonces los márgenes de rentabilidad, estamos hablando de cada vez menor, entonces tenemos que estar hasta armando estrategias de diversificación dentro de nuestro campo. Entonces, no solo depender de lo que es ganadería, sino que hacer también reforestación, hacer agricultura, hacer ganado menor y tener todos los huevos en muchas canastas. Si no haces eso, si no metes en tecnología, en innovación, no te vas a ningún lado, categóricamente. Ingeniero, aprovechando también un poquito tu rol de docente, que sabemos que lo ejerces perfectamente, y para explicarle un poco también a la audiencia, porque se habla mucho del precio del ganado, justamente ahora estamos hablando de este tema, del precio del ganado, de la rentabilidad también para el productor. ¿De qué depende el precio establecido para el ganado? En este caso, ¿de qué depende el precio que tiene actualmente el ganado paraguayo y por qué es tan bajo a comparación con los precios que se manejan también a nivel regional? Bueno, mirando un poquitito a grandes rasgos, para empezar, nuestro producto se fija directamente el precio de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Nosotros no tenemos subsidio, ni queremos tampoco subsidio, pero queremos y exigimos un precio que sea sincero, que sea real. Dentro de la ecuación de todo lo que es la cadena de la carne, tenemos que entender que tenemos socios estratégicos como el frigorífico. Los frigoríficos tenemos que sentarnos a hablar, son nuestros amigos, son nuestros aliados y tenemos que estar tratando de buscar un punto que sea justo, equitativo para todos. Nosotros como productores, dijiste bien, tuvimos una tendencia a la baja. Sin embargo, esa situación, cuando nos vamos al supermercado, generalmente no vemos tampoco que se produce en la góndola. Nosotros somos tomadores de precio. El ganadero no es un fijador de precio, que quede bien en claro. ¿Qué ocurre dentro de esa ecuación entre el frigorífico y la negociación del supermercado? Creo que tenemos que sentarnos, tomar un mate, un café, un tereré, sea lo que sea, entre todos los actores del negocio y ver un poquitito y tratar de redistribuir lo que son los márgenes para que sea un poco más justo. Algo está ocurriendo, Katiuska, pero yo no quiero hablar mal de la industria porque son nuestros grandes aliados, son nuestros amigos y tenemos que sentarnos a dialogar. Es como una familia. Con tu hermano te puedes pelear sin ningún problema, pero es justo y es necesario que después de la pelea darte un abrazo, darte un beso fuerte y seguir para adelante. Acá todos nos necesitamos, nadie puede salir de la ecuación. Claro, todos son actores importantes dentro de la constitución de esta cadena, la cadena cárnica en este caso. Ingeniero, aprovechando también que estamos hablando del tema, desde tu punto de vista, ¿consideras que la tan anhelada creación también del Instituto Paraguayo de la Carne podría tener influencia o incidir de alguna u otra manera justamente en equilibrar un poco esta balanza? Sí, categóricamente sí. Yo soy un fiel defensor de esa idea. No se llegó a, a crear todavía lastimosamente,
quizás las personas que estuvieron dentro de esa negociación no llegaron a un acuerdo, evidentemente. Quizás se pueda cambiar las personas, quizás se pueda reformular esa idea, pero de que se necesita, se necesita. Eso es categórico. ¿Cómo hacer funcionar, cómo buscar los fondos? Evidentemente, todo es cuestión de sentarse, de dialogar, porque los grandes mercados, los grandes países productores tienen ese instituto que a vos te consta. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para poder buscar y conseguir mercados nuevos. Nosotros tenemos que entender bien de que si al Paraguay le va bien es porque al campo le va bien. El 63% aproximadamente del Producto Interno Bruto viene de lo que genera el sector primario con la cadena de producción. Entonces, si al campo le va bien, a todos le va a ir bien, pero dentro de eso, lo que es principalmente soja, maíz y carne tiene un peso específico mucho más importante. Y dentro de eso tenemos que hablar de que China tenemos que estar. Basta ya de es un poco argel y un poco duro lo que voy a decirte, Katiuska, pero estamos entre amigos, ¿verdad? Y el productor no miente. El político sí, pero el productor nunca miente. La diplomacia de la billetera que se hace con algunos países se tiene que terminar. Los políticos son los únicos que ganan, sin embargo el resto de la población no gana. Entonces China se tiene que abrir categóricamente. También tenemos que seguir con Estados Unidos. Estados Unidos es muy importante, no es fundamental, pero es muy importante. Es fundamental el Pacífico. Corea, seguir llevando más envío a Taiwán. China, Vietnam, seguir insistiendo. Malasia. Entonces, todos esos países tienen que ser el, el objetivo de nuestra comercialización. Ingeniero, en este punto de los mercados, cuando mencionas los mercados, justamente ahora nos encontramos con el tema de la consulta pública que termina en mayo, esto en lo que respecta a Estados Unidos, también aguardando la respuesta final de Canadá y mencionando a China, es un punto en el que coinciden realmente la mayoría de los productores, pero justamente como mencionabas también, al tratarse de relaciones diplomáticas existentes actualmente con Taiwán, esto también por una cuestión política imposibilita, como se dice, la apertura del mercado de China continental. En algún momento de la historia o en algún momento, ingeniero, en base también a lo que vos manejás, se buscó hacer negociaciones de manera independiente a lo que es la diplomacia nacional, ya sea industrias directamente con China continental o con los mismos productores. Bueno, Paraguay siempre exportó a Hong Kong. Entonces se comenta, ¿verdad? Otra frase, Katiuska, yo no creo en las brujas, pero de que existen, existen, ¿verdad? De repente miro hacia mi casa y le veo a mi señora, a mi suegra, es una broma, ¿verdad? Para reírnos. Pero la parte seria es, hay que reírse, hay que aprender a reírse y nunca olvidarse de vivir con alegría. Bueno, mirando un poquito y contestando una pregunta muy difícil por la sinceridad que exige la respuesta. Paraguay exportó a Hong Kong, a Vietnam. Se comenta que muchas de esas carnes, a mercados de ultramar también, por ejemplo, y se comenta, se dice que varios envíos se fueron también hacia China. No sé, no me consta, pero se comenta eso. Lo que sí se comenta y comentamos hoy enfáticamente de que tenemos que certificar eso. Nosotros tenemos que entrar oficialmente como país. A mí me tocó lastimosamente una muy mala anécdota vivir. Estuve estudiando en el 2018, creo que era, en Corea, en Seúl, un posgrado. Y en mis tiempos libres, Katiuska, yo me dedicaba a ir a los supermercados.
tratando de tener más información de lo que es nuestra producción y ver y copiar sistemas de producción de otros países. Encontré cordero de Uruguay, de Nueva Zelanda, carne de tantos países a unos precios realmente gourmet, delicatessen, y me fue tan triste de no encontrar nuestro producto. Empezamos, yo mismo traje un dossier de documentos de Corea, me reuní con representantes del gobierno de Singapur, traje todo el dossier original, entregué a las autoridades de turno de esa época y no pasó nada. Entonces el sector público tuvo su cuota de que no haya ocurrido, pero también el sector privado también. Así que no hay que dejar que el sector público caiga con toda la leña al fuego que nosotros estamos tirando. Nosotros como el sector privado también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. También estuve en Canadá y tuve reunión con el cónsul general de Turquía en Canadá, en Chicago. Fue la reunión porque de Canadá me iba a Chicago por cuestión de estudio. Empezamos a hacer las reuniones allá en Estados Unidos, entre todas las autoridades, digamos. Vine acá con el cónsul general de Turquía, que está en Ciudad del Este, discúlpame, no me acuerdo de su nombre. La memoria me hace una mala pasada. Empezamos a tener reuniones con él, vino el presidente de Turquía acá, empezamos a seguir teniendo reuniones, pero no pasó nada tampoco, ¿verdad? No sé qué pasó, si precio o alguna coyuntura temporal, pero lo que sí, no pasó nada, ¿verdad? Entonces acá tenemos que tener en cuenta de que el Estado, para mí el rol del Estado es poner las condiciones para que el sector privado lleve adelante un liderazgo en eso. Entonces creo que el sector privado también tiene que cambiar y mejorar un poquitito, ¿verdad? Y acá estamos hablando de todo el sector privado, no estamos hablando de los frigoríficos, para nada. Claro, totalmente. Bueno, ingeniero, por el momento vamos a dejar hasta acá este contacto porque ya te comprometí también para hablar de este mismo tema, pero de una manera mucho más amplia también en Carne para el Mundo. Así que invitamos también a la audiencia a estar pendiente de ese programa donde vamos a estar profundizando mucho más de lo que ya adelantamos en esta entrevista. Muchas gracias, Katiuska. Para vos, para todo el gran equipo de producción que está detrás de la cámara, que generalmente la gente no se acuerda mucho, pero ellos son el motor para que yo pueda estar hablando contigo. Entonces, gracias a todos, que Dios les bendiga y nos encontramos la semana que viene por Asunción.